Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo un resumen de la historia monetaria y bancaria de Guatemala, desde el inicio del periodo prehispánico, pasando por el periodo del Imperio Español, después la República de Centroamérica y finalmente el Estado de Guatemala hasta nuestros días. La historia de Guatemala es apasionante y divertidísima. Por desgracia, creo que las historias de países divertidas tienden a generar países pobres, y cuando un país tiene una historia aburrida, generalmente, es porque pasan pocas cosas que a los historiadores les gusta darle importancia, como pueden ser pronunciamientos militares o cosas similares. Y entonces, la economía es cuando tiende a expandirse. Bueno, en cualquier caso, hoy podemos aprender muchísimo de la historia monetaria de Guatemala, aunque solo sea para no repetir los errores del pasado. Si tuviera que elegir un periodo realmente positivo financiera y monetariamente del país, sería el gobierno de Ubico, y posiblemente la reforma monetaria de Orellana también. Como punto interesante a comentar es que en Guatemala hubo un periodo de banca libre que funcionó muy bien durante unos 20 años, es decir, un periodo sin banca central, en el que los bancos privados emitían billetes de forma libre y no pasó absolutamente nada malo. Quizá el periodo más oscuro de la historia monetaria de Guatemala se dio cuando se abandonó el peso al final del gobierno de Estrada Cabrera, o en los años 1980, cuando el quetzal pasó de valer 1 a 1 con el dólar norteamericano hasta 7 quetzales por dólar en los años siguientes. Si quieres aprender de los aciertos y errores de más de 2 siglos de dinero en Guatemala, te invito a que te quedes a ver la conferencia. Así que bueno, allá va el vídeo. Bueno, pues vamos a ver, como estaba comentando Jorge, 200 años de historia monetaria de Guate. No sabemos si son 200 años de historia monetaria o 200 años de esclavitud monetaria. Ahora vamos a intentar pues establecerlo, ¿va? Vamos allá, venga. Lo primero es pues la época precolombina y española, es decir, algo así como una introducción. Antes de ver la historia de los 200 años propiamente de Guatemala, quiero que veamos un poco pues, de dónde viene, ¿no? Entonces, la época precolombina, ¿qué hay? Bueno, básicamente los indígenas que poblaban Guatemala utilizaban metales preciosos, pero no utilizaban metales preciosos como dinero. Es decir, bueno, esto es un tema también de metalurgia moderna. No tenían una metalurgia moderna, y al no tener metalurgia moderna, una de las características principales de los metales preciosos, que es que son muy divisibles, no se pone de manifiesto. Por lo tanto, no puede... sería un mal dinero. Un dinero poco divisible es mal dinero. Pues no, la plata y el oro sí se utilizaban, pero no se utilizaban como dinero. El dinero principal de los indígenas era el cacao, era con mucho el dinero principal. También había algún otro dinero, también para intercambios pequeños como los cocos, y luego para intercambios grandes se utilizaban sobre todo plumas de quetzal y también jade, bueno, sobre todo plumas de quetzal. Entonces, básicamente había varios dineros, pero el dinero principal, el dinero más común, el dinero sobre todo para los intercambios pequeños, era el cacao. ¿Okay? Esto va a ser importante porque el cacao, esto es muy interesante, el cacao va a sobrevivir mucho tiempo en la historia monetaria de Guatemala. De hecho, va a sobrevivir todo el periodo de la época española y una parte importante del periodo ya republicano de Guatemala. Bueno, perdón. Época colonial. Bueno, los españoles llegan e introducen la moneda metálica. La moneda metálica, que es principalmente de plata. Básicamente el sistema monetario español era un sistema de plata, basado en el real de A8 seguro, piezas de A8 que lo llamaban en Estados Unidos. Bueno, que lo llaman los americanos en las películas y cosas de esas. El dólar es básicamente la misma moneda que el real de A8 y es la misma moneda que el peso, que eso sí va a ser ya en periodo de Guatemala. ¿Vale? Problemas que tiene, aunque se introduce moneda metálica, hay un problema, y es que en Guatemala no se establece una casa de la moneda hasta muy tarde, muy tarde, hasta 1731. Entonces, ¿qué pasa entre el siglo XVI y al menos el primer tercio del siglo XVIII? Bueno, pues lo que pasa es que hay poca moneda acuñada en Guatemala, y la que hay viene de México y viene de Perú. Viene de los dos lugares. Había tres casas de la moneda antes que la de Guatemala es la cuarta, pero sobre todo viene de Perú y de México. Hay otra en Potosí. ¿Qué ocurre? Que hay mucha escasez y básicamente fuera de las ciudades no hay moneda. Fuera de las ciudades, como digo, permanece el cacao como moneda. Y en las ciudades, curiosamente, la moneda española era una moneda que estaba muy mal diseñada para Guatemala. Probablemente no para el resto del Imperio Español, pero sí para Guatemala. Guatemala nunca fue un sitio muy próspero. Por lo tanto, un real de A8, que es básicamente 25 gramos de plata,
pues tenía un poder adquisitivo muy, muy grande. Esto es como si uno intenta ir con, no sé, con 500, si existía, bueno, con un billete de 500 euros, que es el billete más grande que yo conozco, intenta ir a comprar el pan con un billete de 500 euros. Pues uno, pues el panadero le mira así como diciendo, oiga, usted se va a gastar aquí 1 euro, no me jorobe. O si uno va con, igual, en Guatemala se genera un problema similar, sobre todo no tanto en la ciudad, pero sobre todo fuera, con los billetes de 200 quetzales. Uno va a pagar y, oye, ¿dónde va? Yo no tengo cambio para esto. Entonces en Guatemala ocurría mucho esto antes del periodo republicano. Básicamente lo que ocurría, como digo, es la moneda no funcionaba bien. ¿Qué ocurría? Y esto es otro problema que arrastró Guatemala durante decenas de años, bueno, siglos. Es que se cortaba la moneda. De hecho, tiene un nombre muy especial, muy específico, moneda macuquina. La moneda macuquina básicamente es moneda de plata cortada. Moneda que la gente corta porque, bueno, pues es que no hay forma de hacer pagos pequeños. Y la única forma de hacer pagos pequeños es cortar la moneda. Hay una cosa interesante, en España no existía este problema y sí existía en la otra, bueno, en la España peninsular no existía este problema, pero en la España americana sí existía este problema. Y era las monedas de cobre o las monedas de baja, que no eran de plata, la moneda para intercambios pequeños. En España había una moneda muy mala y que además los gobernantes abusaban de ella constantemente, que es la moneda de vellón, que si uno no sé, se lee el Quijote y cosas de esas, aparece por ahí la moneda del Quijote, de vellón. En el Imperio Español, fuera de España, no existía. De hecho, la población indígena no la aceptaba, no aceptó nunca moneda de cobre y de hecho Guatemala tiene muchísimos problemas para emitir moneda de cobre hasta casi el siglo XX. De hecho, ahora vamos a comentar un tema bastante interesante ahí, con las fichas y lo que se suele hablar de las fichas. Bueno, las monedas, como digo, estas monedas macuquinas sobreviven hasta el siglo XX, muy, muy tarde, y generan algún problema de ley de Gresham. No sé si alguno ha escuchado la ley de Gresham, pero la ley de Gresham se suele explicar de mala manera, se suele explicar muy mal, que es básicamente que la moneda mala expulsa a la buena. Eso no es cierto. Solo la moneda mala expulsa a la buena cuando hay un tipo de cambio fijo entre las monedas. Dicho de otra manera, yo tengo un real, esto tiene todo el sentido del mundo. Yo tengo una moneda de 8 reales, que está hecha polvo, que no tiene casi plata, y tengo otra moneda de 8 reales, que está nuevecita, recién salida, como dicen aquí con los billetes, ¿no? De recién salido del banco. Bueno, pero no recién salido del banco, recién salida de la casa de la moneda, recién acuñada. ¿Con cuál pago? Si tengo que hacer un pago con una moneda de 8 reales. Pues evidentemente pago con la moneda fea, asquerosa y que no tiene plata, porque sé que la otra vale más. Esto generaba problemas que se llaman de ley de Gresham. Básicamente que la moneda que se quedaba circulando era moneda muy mala, mientras que la moneda buena se acuñaba y se exportaba o se fundía o se utilizaba para cualquier otra cosa. Bueno, en toda esta época española, ¿quién ejerce el crédito, la intermediación crediticia? No hay bancos. Esto es algo interesante y una constante hasta muy tarde. No hay bancos, pero sí hay intermediación de crédito. ¿Quién hace la intermediación de crédito? Básicamente dos tipos de agentes. Uno son los comerciantes, gente que pues le iba bien en el comercio, le iba bien en sus negocios y el sobrante de dinero lo dedicaba a prestarlo a interés. Y lo otro, que es algo interesante, que usualmente se sabe poco, son las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas hacían una función de intermediación financiera, aunque no cobraban interés, o bueno, sí, dejémoslo ahí, no cobraban interés. Bueno, ahí acabamos la época precolombina española. Por cierto, bueno, esto no lo he comentado, pero básicamente la producción de la Casa de la Moneda de Guatemala siempre fue muy pequeña. Ya, esto es casi al final ya del periodo español. Y veis ahí que Santiago de Guatemala, que es la Casa de la Moneda de Guatemala, era con mucho, pero con mucho la que menos moneda producía, la que menos producción de pesos tenía. Es decir, fue muy poco activa. Bueno, vamos con la Federación Centroamericana. Como ustedes saben, Federación Centroamericana de 1821 a 1840. ¿Qué pasa en los primeros años? Los primeros años a Guatemala la invade el Imperio Mexicano. Y la invaden y entran con un ejército, y el ejército que entra, muy interesante, porque entra en la Casa de la Moneda, pega una patada en la Casa de la Moneda y todos los fondos que tiene la Casa, o sea, la Casa de la Moneda tiene que acuñar plata, para lo cual tiene que tener plata, por supuesto. Pues toda la plata que había se la llevan. Entonces paraliza la Casa de la Moneda, que se queda completamente paralizada, y los problemas de escasez de moneda de plata que ya había se acentúan mucho más durante este periodo. ¿Qué más empieza a ocurrir aquí? Un endeudamiento masivo. Esto va a ser una constante de la historia de Guatemala y, por desgracia, empieza a ser también una constante en la historia reciente de Guatemala, vamos, en los últimos años.
Hay un endeudamiento masivo. De hecho, este es un año, no, perdón, un año no. En 1825 se firma pues, la famosa deuda inglesa, y es famosa, por desgracia, por ser la deuda más larga de la historia. Dura desde 1825 hasta 1968. No hay deuda más larga de la historia del mundo que esta deuda inglesa de Guatemala. Esta deuda es la que deja Ubico prácticamente pagada, aunque es verdad que no se termina de pagar por algún problema, son problemas de la Segunda Guerra Mundial, y se termina de pagar completamente en el 68. Bueno, en esta época hay varios intentos, de hecho dos, de generar bancos públicos, pero todos fracasan. Principalmente fracasan por guerras, empieza a haber muchas guerras y sobre todo por inestabilidad política y guerras, por las dos causas. Por lo tanto, no hay banco, pero sí hay emisión de papel moneda. Esto es interesante. El gobierno no tiene dinero, no tiene prácticamente dinero para nada. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Emitir vales. Dicho de otra manera, cuando tiene que pagar a los funcionarios, no le paga con moneda, de verdad, que era plata, le paga con la moneda, vamos, de curso legal, sino que le paga con un vale. ¿Qué es un vale? Un pagaré, te pagaré moneda. Como se sabía todo el mundo que el gobierno paga tarde, mal y en el peor de los casos nunca, los vales se depreciaban rapidísimo. Dicho de otra manera, a ti te dan un vale que dicen, pagaré 20 pesos. Y tú ibas al mercado a comprar con los 20 pesos y el comerciante te decía, te lo acepto por 10. Entonces, básicamente, lo que había era una depreciación ya brutal del papel moneda, de hecho, hasta el 50% llegó a tener, del papel moneda emitido por la Federación Centroamericana. Bueno, el gobierno el siguiente periodo es el gobierno conservador, cuando cae la Federación Centroamericana, es el gobierno conservador de los 30 años. ¿Qué empieza a ocurrir en este gobierno? Se intenta crear bancos públicos, también fracasan, y curiosamente aquí ya se intenta crear el primer banco privado, que también fracasa. Curiosamente, ya aquí no hay una inestabilidad tan grave, el banco privado fracasa porque no hay interés. Entonces, se hace una suscripción de acciones, se intenta conseguir capital para levantar un banco privado y no se consigue, la gente no está interesada en un banco privado, lo cual, otra vez, bastante interesante. En esta época todavía están haciendo la intermediación financiera comerciantes e iglesia. Vais a ver que en algún momento, de hecho con la desamortización que va a haber un poquito más adelante, la iglesia desaparece del mapa, no es que desaparezca del mapa completamente, pero desaparece del mapa crediticio, y es cuando se empiezan a generar bancos privados. Bueno, este gobierno cae curiosamente por motivos económicos, muchos gobiernos caen por motivos económicos, no solo en Guatemala. Este gobierno cae por dos grandes motivos económicos. Uno es que en 1869 se intenta establecer el sistema decimal. Esto es interesante porque en España en España ya se había instaurado el sistema decimal. Sin embargo, en Guatemala seguíamos utilizando el sistema monetario español, que es el sistema basado en los reales, que no es un sistema decimal, es hexadecimal. ¿Qué empieza a ocurrir? Pues que la población no lo acepta y hay unas revueltas bastante importantes. Curiosamente, también en 1869 la deuda inglesa tiene dos tramos, uno el que he comentado antes y otro aquí, en 1869. En 1869 hay un endeudamiento de nuevo masivo con el Reino Unido. Y esto es ya la gota que colma el vaso. Entre el cambio del sistema de los reales, que no le gustó a la población, y el endeudamiento masivo con el Reino Unido, este gobierno cae. De hecho, es una caída por estos dos problemas, es una caída estrictamente por motivos económicos. Bueno, ¿qué pasa entonces? Revolución liberal. No sé si fue esta la estatua que se cargaron el otro día. Bueno, la revolución liberal. Los inicios de García Granados y Reina Barrios. Yo lo he dividido aquí hasta el año 1885, ¿vale? Se vuelve a intentar, estos gobiernos vuelven a intentar introducir el sistema decimal y no funciona. Es interesante. Ya se habían golpeado, el régimen conservador de los 30 años se había tropezado con la piedra y esto lo vuelven a intentar y vuelve a fracasar. La población no lo acepta. Es interesantísimo. Por cierto, hasta la Primera Guerra Mundial dura el sistema monetario español en Guatemala. Bueno, aunque se crea el peso antes. Bueno, la situación fiscal es crítica al inicio del gobierno, del régimen liberal. Se vuelve a emitir más papel moneda depreciado para pagar a funcionarios, para pagar obra pública, para pagar, por ejemplo, escuelas y para pagar, pues eso, infraestructuras, todo con papel moneda depreciado. Es interesantísimo que el gobierno anterior, el régimen anterior, cae precisamente por los mismos motivos que este gobierno vuelve a hacer exactamente lo mismo y curiosamente no cae. ¿Qué pasa casi al inicio de este régimen? En 1873
se produce la famosa, quizá tristemente famosa, desamortización de los bienes de la Iglesia, pero además de la Iglesia de los indígenas. Usualmente, por alguna razón, no lo mencionan esto. ¿Qué es una desamortización? Pues es un robo, básicamente, lo que le llaman desamortización, una reforma agraria. Es un robo, se le roba las tierras a legítimos poseedores, porque, bueno, una cosa es las manos muertas, que eso sí quizá era un problema, es decir, que no se pudiera enajenar la propiedad, pero tú puedes hacer que simplemente cambiar el régimen legal de la propiedad y que se pueda vender. Pero una cosa es eso y otra cosa es robarla, y lo que hicieron fue robarla. Esto hay que dejarlo claro. Y uno dice, bueno, ya que robaron las tierras, ¿qué hicieron con ellas? Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero el primer Banco de Guatemala se crea con estos bienes, con los bienes que el Estado de Guatemala roba a la Iglesia y roba a los indígenas. Se crea un banco público en 1874, un año después. Y el banco dura 2 años, solo 2 años. El banco quiebra. Es un banco público que quiebra. Los bancos públicos también pueden quebrar. ¿Por qué quiebra? Bueno, pues porque en 1876 se inicia una guerra con El Salvador y se le obliga al banco a financiarlo, básicamente. Entonces se le dice al banco, oye, que me des papel moneda, que me des, o sea, bueno, que me des crédito, que tengo que dispararles a nuestros vecinos, que me des crédito, por favor. Entonces, claro, cuando tú das crédito, extiendes el papel moneda, pero claro, los bancos funcionaban en este momento, funcionaban como en un sistema de patrón plata. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente tenía un billete que decía pagaré una onza, bueno, o la cantidad de plata que sea. Tú podías ir con tu billete, que eso es un sistema monetario muy sano, tú podías ir con tu billete al banco y decirle, por favor, devuélveme mi plata. Y si no te la devolvía, pues eso es una quiebra bancaria. Bueno, ¿por qué quiebra el banco entonces? Bueno, pues evidentemente porque no puede entregar la plata, porque se la ha entregado toda al gobierno para hacer la guerra con El Salvador. Básicamente estafaron a la gente. Estafaron a la gente y dilapidaron el dinero de la Iglesia. De la Iglesia y de los indígenas, las tierras. La dilapidaron en 2 años. Esto es interesantísimo. Esto por alguna razón los guatemaltecos usualmente este periodo en concreto, esto que estoy contando ahora, no lo conocen. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que cuando le quita los bienes a la Iglesia deja de hacer la intermediación financiera que había hecho antes. Entonces empiezan a existir ahora sí una necesidad de algún agente económico especializado que haga la intermediación financiera, que reciba créditos y dé créditos. ¿Quién es el que va a empezar a hacer esto? Pues lo va a empezar a hacer ya bancos privados, en competencia. Guatemala tiene un periodo de free banking que dura como mínimo 20 años y la gente usualmente lo denomina que duró 40 años, aunque vais a ver que los primeros 20 años funcionó muy bien, hasta, bueno, sí, 20 años, del 1877 a 1897, y después es un desastre. Desde Estrada Cabrera, desde el final de Reina Barrios hasta Estrada Cabrera, todo eso es un desastre absoluto. De hecho, es la razón por la que tenemos un quetzal hoy y no tenemos un peso, como tienen otros países, porque se abandona el peso. Bueno, interesante también que en este régimen, en estos gobiernos, se intenta establecer una bolsa de valores 2 veces. Interesante esto, en 1879 y en 1880, y no funciona ninguna de las dos. De hecho, va a tener que esperar más de un siglo la bolsa de valores de Guatemala. Bueno, vamos con Lisandro Varillas. Bueno, yo he visto recta final del siglo XIX, que son varios gobiernos, sobre todo, pues bueno, Lisandro Varillas y Reina Barrios. Bueno, ¿qué pasa con Lisandro Varillas? Con Lisandro Varillas hay un desorden monetario brutal, brutal. Lisandro Varillas está hasta 1892. Pero esto es bien curioso, es súper curioso. Hay un desorden monetario en el papel moneda que emite el Estado. Esto es interesantísimo porque había pesos del Estado y pesos de los bancos. Había un montón de bancos en competencia emitiendo papel moneda y ese dinero no se depreciaba, pero el dinero del Estado depreciado. Esto es interesante. Usualmente la gente que cuando se estudia historia monetaria de Guatemala se dice se necesitó poner un banco central porque los bancos privados empapelaron Guatemala. Esto es mentira. Claramente, es mentira, es falso, o es un error, no es una mentira conlleva una intencionalidad, es un error, desde luego, es un error. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues que lo que tenías es muchos papel moneda por ahí circulando y resulta que los papel moneda de los bancos privados no había ningún problema con ellos. ¿Por qué? Porque uno podía ir con tu papel al banco y te devolvían el dinero. Interesantísimo. Esto no pasaba en el papel moneda del Estado. El papel moneda del Estado depreciado, con una depreciación increíble. Aquí pasa una cosa también, es un tema que yo lo suelo comentar porque es inédito. En 1885
el ejército entra a un banco, al banco más importante que había, el primer banco privado de Guatemala, que se llamaba el Banco Internacional, entra y lo roba el banco, pero roba a punta de pistola, le dice que me den toda la plata, por favor, y aquí quieto todo el mundo, como entra un ladrón cualquiera. Vais a ver que esto lo hacen los gobiernos, no solo de Guatemala, lo van a hacer también más adelante, como vamos a ver ahora, pero lo hacen los gobiernos de medio mundo. De hecho, esto es lo que está pasando hoy en día. Esto es lo que hicieron el año pasado con lo de la pandemia, que le obligaron al Banguat a dar. Es lo mismo, pero por lo menos no entraron con una pistola en el Banguat. Pues aquí sí, aquí entraron con una pistola en el Banguat y les dijeron, por favor, todo el dinero a la bolsa. Es hasta donde yo sé, y me gusta mucho la historia monetaria de diferentes países, esto es inédito, yo no lo he visto nunca. Interesantísimo. Esto evidentemente creó un pánico bancario. El primero de Guatemala, el primer pánico bancario registrado en Guatemala es 1885, porque evidentemente cuando tú tienes un montón de billetes que son una promesa a entregar plata y te enteras de que el gobierno le ha quitado toda la plata a los bancos, pues evidentemente pues vas corriendo a decir, bueno, la poca plata que quede quizá me la devuelven. Y claro, ahí sí hubo problemas graves. Curiosamente, los bancos se consiguieron reponer de este varapalo enorme que les dieron el gobierno, el gobierno de Lisandro Varillas. Bueno, siguiente es el Reina Barrios, que dura hasta 1898, y aquí ya se empiezan a aparecer los primeros problemas monetarios de los bancos privados. Básicamente, ¿por qué ocurre esto? Pues porque generó una expo que fue muy sonada en su momento, en 1897, una exposición universal. Esa exposición universal requería de un gasto enorme. En el momento que se aprueba, los precios del café son enormes, por lo tanto parece que hay dinero para todo, pero cuando se tiene que inaugurar la exposición, el precio del café cae en picado y con ello también caen los ingresos del gobierno, por lo tanto no había dinero para la expo. Además, al bueno de Reina Barrios se le ocurre que es una buena idea reelegirse. Y cuando se le ocurre que es una buena idea reelegirse, se genera una revolución en el occidente de Guatemala. Una revolución armada, vamos, que hubieran tomado el poder. Y no hay dinero para pagar tropas. Entonces, ¿qué hacen? Que eso es una constante de básicamente todos los gobiernos, no solo de Guate, sino prácticamente del mundo. Llaman a los bancos y le dicen, oye, que necesito dinero, que tengo que aplastar a esta gente de aquí del occidente del país y que no tengo dinero. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues a los bancos básicamente la financian ellos solos. El gobierno no tenía ni un solo peso para financiar para sofocar la rebelión de Occidente. La rebelión se consigue sofocar, pero los bancos le piden al gobierno que mientras no le devuelva el dinero, no hagan pagos en plata. Es decir, les piden ya por ley que puedan no pagar en plata. Esto es 1898, vamos, momentos antes casi de que Reina Barrios sea asesinado. El gobierno no paga, evidentemente, y los bancos no pueden reanudar el pago en plata. Es decir, a partir de aquí sí es cierta la historia que les suelen contar a ustedes en el colegio, de que los bancos privados empapelaron Guatemala. Ahí sí, aquí, a partir de aquí, durante 20 años o 21 años, los bancos privados funcionaron muy bien. Y eso que los atracaron, que entraron en el ejército a atracarlos una vez. Bueno, esto es algo que no nos interesa ahora. Estrada Cabrera. El gobierno de Cabrera, pues ya recibe, la verdad que recibe un país casi en quiebra. Estrada Cabrera, pues hay que darle también, o sea, él recibe un país en quiebra, él recibe un peso moribundo, pero él lo termina de matar. Tampoco hay que quitarle a él su parte de culpa. Él ya tenía una depreciación fuerte, básicamente por todos los problemas que acabamos de comentar ahora, ya tenía una inflación creciente y bueno, como digo, unas finanzas públicas hechas un desastre. Pero Estrada Cabrera no solo no hace nada por arreglarlo, sino que lo empeora. Estrada Cabrera fue conocido porque amasó superávits fiscales, sobre todo en los últimos años del gobierno. Sin embargo, los años que había déficit, es decir, muchos años el gobierno gastaba más de lo que ingresaba, y cuando gastaba más de lo que ingresaba, levantaba el teléfono, llamaba y decía a los bancos, por favor, que me financiéis. Lo mismo que había hecho Reina Barrios. Entonces, aquí hay un incremento de deuda pública y ese incremento de deuda pública va de la mano de un incremento del papel moneda que hay en Guatemala. Claro, cuando empiezas a empapelar el país, que aquí sí lo empapelaban, pues claro, pues aquí empieza a haber una depreciación del tipo de cambio brutal, pero brutal, vamos. De hecho, es una de las razones, no la única, por la que cae el gobierno de Estrada Cabrera. También cae por motivos económicos,
pero cae por inflación, cae por depreciación, que yo creo que también la tengo por aquí. Bueno, esto para que veáis tipo de cambio que se deprecia y emisiones de papel moneda, evidentemente van de la mano. O sea, fijaros, en 1897, un año antes de que entre Estrada Cabrera, hay 11 millones de pesos guatemaltecos circulando. En 1920, cuando cae Estrada Cabrera, hay 275. ¿Cómo no va a haber inflación? Es que se ha multiplicado el dinero por 25. Claro, ¿cómo no va a haber, o por más de 25? ¿Cómo no va a haber inflación? Lo raro sería que no hubiera inflación. Bueno, esto generó mucho descontento y además hubo muy mala gestión del terremoto, el post-terremoto, la ayuda para el terremoto y todo esto. Todos estos juntos hacen caer al gobierno de Estrada Cabrera. Por cierto, este gobierno es el que ya finalmente establece el sistema decimal, en 1915, que se dice pronto, bueno, casi un siglo después de independencia. Bueno, siguiente pues, fase es lo que pues, yo llamé, que me criticaron un poco y más o menos tenía que haber llamado gobierno de corte unionista, no unionistas, porque en realidad unionistas solo es el primero, el de Herrera. Pero bueno, los voy a ir separando un poco. El más importante es el de Orellana. Pero Herrera, bueno, el gobierno de Herrera es un desastre. El gobierno de Herrera, como digo, ya venía siendo un desastre el periodo anterior de Estrada Cabrera, pero Herrera toda la inflación que tenía el periodo anterior ya la destruye. O sea, los problemas que tenía, que eran depreciación e inflación, se quedan, y el problema que no tenía, que básicamente en esos años sí había un superávit fiscal, él generó un déficit fiscal. Entonces, fue un desastre. De hecho, es tan desastre que cuando pues, Orellana está en el poder, llega un momento que no tiene otro remedio. ¿No creéis que a lo mejor... Esto es algo interesante en la historia monetaria. No se hacen cambios a no ser que sean obligado cambio. O sea, si el sistema monetario no entra bajo presión de cambio, no cambia. Es un poco pues, la idea. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Orellana? Pues Orellana, como ve que su gobierno también va a caer porque había muchísimo descontento, crea en un primer lugar una cosa que llama caja reguladora. ¿Qué es la caja reguladora? Bueno, pues básicamente se gasta un montón de dinero en estabilizar el tipo de cambio. Básicamente, pues intervenir el tipo de cambio. Empieza a comprar a comprar quetzales y a vender dólares. Es un poco básicamente lo que va a hacer esta caja reguladora. Y genera una reforma monetaria. Se trae al teórico monetario más importante del momento, que es un tipo que además escribía muy bien, con muy buenas obras, que es un tipo que llaman Doctor Kemmerer, un tipo que se llama Kemmerer, lo trae a Guatemala y generan el quetzal. Hacen una reforma monetaria donde se crea el quetzal. El quetzal, curiosamente, en Guatemala era un patrón plata, era un patrón moneda, papel moneda, pero históricamente había sido plata, el sistema monetario español era de plata, pero Guatemala se introduce en el patrón oro. Esto es interesante porque España no se introdujo nunca en un patrón oro. Es decir, tenías se abandonó el sistema español y en vez de generar un sistema similar al español, lo que generaste fue un patrón oro internacional que no se metió nunca España en esto. Esto es interesante. Se creó el Banco Central de Guatemala, era un banco central, bueno, yo creo que los bancos centrales no hay ninguno bueno, pero era un banco central menos malo que otros. Fue una reforma monetaria muy conservadora. El Banco Central básicamente no podía prestar al gobierno casi nada, podía prestar tan poco que de forma práctica era prácticamente nada, y se obligó a los bancos privados a aportar a la Reserva Monetaria de Guatemala. Básicamente se tenía que generar una reserva monetaria en oro y se generó la Reserva Monetaria de Oro, se generó, como digo, se generó la Reserva Monetaria de Oro de Guate. Espera, que tengo por aquí mis apuntes. Bueno, ¿qué viene después de...? La reforma monetaria funcionó muy bien, por cierto. También ayudó mucho que la reforma monetaria coincidió con un periodo de auge de los precios del café y del azúcar, por lo tanto hubo mucho dinero para hacerla, pero fue una reforma conservadora y funcionó muy bien. ¿Qué empieza a ver un poquito después? Después viene el gobierno de Lázaro Chacón. Lázaro Chacón fue un tipo que financieramente fue muy responsable y que no tocó el mecanismo monetario para nada. Tenía unas leyes que no le permitían tocarlo, pero bueno, ya saben también cómo son las leyes y sobre todo si hay un gobernante fuerte, las leyes le importan un bledo y se las pasa por donde quiere. Y como les dije, el año pasado hicieron una inconstitucionalidad prestándole el Vanguard dinero al gobierno. Pues si se puede, que se puede. Bueno, Lázaro Chacón no lo hizo, ¿vale? Entonces la reforma monetaria quedó bastante bien establecida, había superávit fiscales y en general no hubo mucho problema.
¿Qué empieza a ocurrir al final del gobierno de Lázaro Chacón? Pues que aparece pues una crisis internacional, la más grande o la mayor que ha tenido el sistema capitalista. Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que esto no es un sistema capitalista. Y es verdad, pues es un sistema mixto, pero bueno, Estados Unidos es el capitalismo y es verdad que tenía un sistema monetario que era un desastre con la Fed y todo lo que tú quieras. Pero bueno, es una crisis mundial, si lo quieres ver así, ¿vale? Y la crisis mundial más fuerte que ha habido desde que ha habido revolución industrial. Ninguna, ni siquiera la del coronavirus ha sido tan fuerte. Entonces, bueno, aquí inicia Ubico. Y Ubico inicia en un periodo, esto tampoco nos interesa, Ubico inicia su gobierno en un periodo complicadísimo. No, complicado no, complicadísimo. El precio de los commodities se va al suelo. Estos son las exportaciones de Guatemala, que podéis ver aquí. Fijaros las exportaciones de Guatemala del año 28, 29, 30. Fijaros que son millones de quetzales, que por entonces eran una barbaridad de dinero. Fijaros hasta dónde cae en el año 33, básicamente un poco más de un tercio de lo que fue en el año 28. A pesar de que en toneladas no caen tanto, de hecho las toneladas se recuperan rápido y sin embargo, a pesar de que se exporta mucho, el precio, que es lo que tenemos aquí a la derecha, el precio apenas se mueve. De hecho el precio seguía siendo bajo, incluso más bajo. Dicho de otra manera, básicamente el gobierno de Ubico pues tuvo que pasar un momento muy duro. En los momentos duros es lo que los gobernantes tienden a abusar de la confianza de sus gobernados y del Banco Central. Y Ubico tuvo la entereza de no hacerlo. O sea, si hay algo interesante en Ubico, es que Ubico no solo no incrementó el endeudamiento en un momento en el que bajaron muchísimo los ingresos fiscales, sino que pasó lo contrario, consiguió superávit fiscales. Es que yo cuando yo esto lo cuento fuera de Guatemala, es que no se lo creen. Es que es un tipo raro, es un tipo rarísimo. Lo normal aquí era lo contrario. Y pensad en los que se llaman de derechas ahora. ¿Qué hacen cuando hay problemas? Pensad los que están gobernando ahora en Guatemala, ¿qué están haciendo? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante que hiciera esto. De hecho, Ubico, como digo, consiguió constantes superávit fiscales a pesar de tener unos problemas de ingresos increíbles. ¿Qué es lo primero que hizo cuando llegó al gobierno? Pues bajar el salario a los funcionarios. Claro, a los funcionarios se les dijo, mira, no te voy a seguir pagando con vales, no te voy a seguir pagando con deuda, te voy a pagar con dinero de verdad, te voy a pagar con oro, te voy a pagar con quetzales que son un trozo de oro. Te voy a pagar con eso y ya verás que a gusto te quedas tú. Vas a cobrar menos, pero vas a cobrar algo de verdad. Los funcionarios pues aceptaron y pues el gobierno se apretó el cinturón, que es lo que hace todo el mundo en una crisis económica, apretarse el cinturón. El problema es que ahora todo el mundo se lo aprieta, menos los gobiernos. Bueno, claro, esto provocó que Ubico no tocara la moneda. No la tocó. Podía haberla tocado, podía haber destruido la reforma monetaria de Orellana y no solo no lo hizo, sino que el gobierno, la moneda, el quetzal y las finanzas públicas salieron increíblemente reforzadas de su gobierno. Como digo, esto es algo que sinceramente después de ver 200 años de historia de Guatemala, o nos vamos un poco más atrás, desde que llegan los españoles, esto es inaudito, esto no existe en la historia de Guatemala, en 200 o en 500 años. Claro, otra cosa interesante que hace Ubico, paga toda la deuda. La deuda interna la deja prácticamente pagada, esa sí no la pagó del todo, pero prácticamente, y la deuda externa, esa deuda inglesa de la que hemos hablado antes, la deja prácticamente pagada. Casi la paga entera. Si no la pagó entera, fue porque, fijaros el año en el que sale del gobierno. La paga en ese año, por cierto, en el 44. El año en el que sale del gobierno es el último año o el penúltimo año de la guerra mundial. Es un año complicado. Es un año donde, por cierto, Guatemala tenía problemas gravísimos porque no había forma de llevar nuestros productos fuera de Guatemala. Porque los barcos estaban destinados a hacer, los barcos que no eran de guerra, pues tenían que hacer suministro a barcos de guerra. Es decir, en una guerra, evidentemente, todos los esfuerzos y todas las capacidades están puestas para la guerra, no para el comercio. Entonces, claro, bueno, pues ¿cómo iba a pagar en ese momento toda la deuda pública? Bueno, pues pagó la que pudo y casi toda la pagó, pero una pequeña parte le quedó sin pagar. Y eso es a lo que se agarran muchos críticos para decir que no la pagó, que se pagó después, que se pagó en el 68. Y es cierto, pero te están contando la mitad de la historia. Si no la pagó fue porque no pudo, porque sí la quería pagar y sí había dinero para pagarla. Bueno, por lo tanto, interesante. ¿Cómo entran los gobiernos revolucionarios al poder?
pues entran en una situación inmejorable. Los gobiernos revolucionarios de Guatemala entran en una situación donde la economía mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un boom económico brutal hasta los años 70. Es verdad que hay algunas crisis, pero las crisis son pequeñas y se solventan muy rápido. Es decir, nada que ver con lo que tuvo que pasar Ubico. Todavía mejor, el endeudamiento que reciben es prácticamente cero. Dicho de otra manera, cuando tú tienes unos ratios financieros muy buenos, te puedes endeudar durante mucho tiempo sin que se note. ¿Por qué? Porque el anterior ya pagó toda la deuda. Esto es algo que, igual, la historia a estos tipos les dice, es que generaron el IX, es que hicieron no sé qué, pero ¿con qué dinero lo hicieron? Lo hicieron endeudándose. Y se pudieron endeudar porque el anterior lo pagó todo. Entonces, bueno, pues hay que poner pues a cada uno en su justo lugar. Y luego, bueno, como si el IX fuera algo bueno, pero la gente, por lo menos, del Seguro Social te dice, bueno, es que lo crearon ahí. Bueno, claro, lo crearon ahí porque tenían recursos y los recursos es porque se los dejó de atrás. Porque esta situación que recibieron estos gobiernos, no la ha recibido ningún otro gobierno en la historia de Guatemala. Eso es segurísimo. Recibir un gobierno sin deuda no lo ha hecho nadie. Nadie. De hecho, lo normal es que los gobernantes sean unos irresponsables, no en Guatemala, en todas partes del mundo, y le dejen deuda, le dejen problemas al gobernante siguiente y no los quieras solventar tú. Esto es lo más normal. Lo raro es esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacen estos gobiernos revolucionarios? Bueno, pues lo que hacen es crear un nuevo banco central, que es el banco central que tenemos hoy. Curiosamente, el Banco Central de Guatemala, el anterior, era una mezcla público-privada, y ese banco se privatiza completamente y parte de sus activos se transfiere al nuevo Banco de Guatemala. De hecho, este banco, el Banco de Guatemala antiguo, es el BAM, creo que es, el Banco Agrícola Mercantil. Es decir, todavía opera hoy. Bueno, esta reforma monetaria es una reforma monetaria que crea el nuevo Banguat, y este Banguat va a tener muchísimas más atribuciones que el antiguo. Muchísimas. No solamente le puede prestar mucho al gobierno, que sí le prestaba y sí le podía prestar, y sí lo hizo, sobre todo a partir de los años 60, sino que además podía prestar a los sectores económicos que le diera la gana. Es decir, el gobierno dirigía y lo hizo, por cierto, bajo los auspicios de la CEPAL, que la ONU lleva haciendo daño. La gente se cree que la ONU lleva haciendo daño poco tiempo en nuestros países. La ONU lleva haciendo daño desde que se creó en Hispanoamérica. Entonces, bajo el auspicio de la CEPAL, que es una parte de la ONU, básicamente lo que empezaron a hacer fue a dar créditos para financiar la reforma agraria. Ellos hicieron su reforma agraria y empezaron a crear bancos públicos por todos lados, financiados con el dinero del nuevo Banguat, para hacer la reforma monetaria. Bueno, ¿qué más cosas por aquí? Bueno, esto es un tema que es más, se me sale un poco de lo que yo tengo que explicar aquí, pero os sugiero que leáis el capítulo que hizo Olaf sobre la reforma agraria y de cómo, pues evidentemente, la reforma agraria fue un desastre, no solo financieramente, que es lo que yo estoy viendo aquí, sino que fue un desastre también de forma económica, es decir, generó problemas graves en la economía guatemalteca durante esos años. Bueno, ok. Vamos a los siguientes gobiernos. Aquí también me criticaron un poco por llamar los gobiernos del MLN, y ciertamente tienen razón, lo tenía que haber llamado periodo del MLN o periodo de la liberación, básicamente porque era la constitución que ellos tenían, pero así MLN realmente solo fue el primer gobierno de Idígoro Asfuentes. ¿Qué pasa con el gobierno de Idígoro Asfuentes? Esto fue bastante interesante. Idígoro Asfuentes libera el tipo de cambio. Esto es algo que no he contado. Por cierto, es lo único financieramente negativo que sí tiene que haber contado Ubico, es que pone un tipo de interés máximo. Básicamente eso es una represión financiera. Se le dice a los bancos, solo vas a poder cobrar, me parece que era un 8%, si no estoy mal. Los gobiernos revolucionarios anteriores, la represión financiera no solo no la levantan, sino que la ponen más dura, lo bajan el tipo de interés máximo al 6%. ¿Qué hace este gobierno? El primero, el de Idígoro Asfuentes, hasta el año 60, perdón, Idígoro Asfuentes no, me he pasado, el gobierno de Castillo Armas, perdón, del 54 al 57. ¿Qué hace este gobierno? Libera la represión financiera. Duraba 23 años la represión financiera. Curiosamente, cuando libera el tipo de cambio, atrae un montón de banca internacional que se quiere establecer en Guatemala. En Guatemala, en ese momento solo había un banco extranjero operando y empiezan a venir un montón de bancos de Colombia, un banco popular colombiano, viene una sucursal de Bank of America, es decir, se atrae bastante capital extranjero en la primera época, en el primer gobierno realmente de Castillo Armas, del MLN. ¿Qué pasa en el siguiente gobierno, que es el de Idígoro Asfuentes, que es el que ya no es MLN, aunque sea la época o la constitución que establece el MLN? Pues lo que pasa es que inicia
lo que se va o lo que más tarde se va a entender como la década perdida. La década perdida son los años 80, pero inician en los 60. ¿Por qué? Porque es el primero que empieza a tener déficits públicos y se los empieza a colocar al Vanguard. ¿Qué significa que se los coloque al Vanguard? Pues lo que hicieron, otra vez, lo que hicieron el año pasado. Oye, que me quiero gastar tanto dinero. ¿Tengo dinero? No. ¿Voy a emitir deuda pública? Uy, cuidado que los mercados te pueden rechazar tanta deuda pública. Bueno, pues llama al Banco Central y le dices que te la compre. Claro, evidentemente los bancos centrales no son como nosotros, que nosotros nos tenemos que ganar el dinero para pagar cosas o para comprar deuda pública, tenemos que haberlo ganado primero. Los bancos centrales compran deuda pública emitiendo nuevos quetzales. Y esto es lo que empezó a pasar en los años 60. En los años 60 empezó a pasar esto de forma masiva. Como empezó a pasar de forma masiva, curiosamente empezó a haber el primer amago de lo que luego iba a ser la década perdida, que fue básicamente, se tuvo que poner un control de cambios. ¿Qué es un control de cambios? Pues que ya no puedes comprar dólares libremente. Si ustedes son lo suficientemente mayores, sabrán que era el control de cambios porque lo tuvieron que vivir en los años 80. Es decir, si yo quiero comprar dólares, no me dejan. Los dólares se racionan, los dólares se los doy, de hecho esto es lo que pasó en los años 80, se los doy a mis amigos. En vez de dárselos a cualquiera que quiera acceder a ellos al precio que establezca un mercado, no, se lo voy a dar un precio preferencial y solo a mis amigos, no se lo voy a dar a todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué ocurría? Pues que el Vanguard estaba financiando, por cierto, una cosa también interesante, el Vanguard estaba financiando básicamente todos los proyectos de infraestructuras que se desarrollaban en el país, en esta época los está financiando todos, que es una de las cosas que se oyen hoy. Oye, es que tenemos muchas reservas, utilicémoslas para hacer infraestructura. Esto ya se probó y se hubo que poner un control de cambios. No funcionó. Las reservas monetarias son para dar estabilidad al quetzal, no para gastártela en lo que a ti te dé la real gana. Entonces, bueno, tienen que establecer un control de cambios. El control de cambios, evidentemente, pues molesta a la población, pero, y aquí va a venir pues algo en la que yo también, por cierto, aquí también me han criticado los gobiernos militares. No todos los gobiernos eran militares, algunos eran constitucionales, pero bueno, la verdad que yo la historiografía no me la he inventado yo, tenía que haber puesto gobiernos de inspiración militar, porque algunos gobernantes eran militares, pero pues llegaron, era algo fortuito que fueran militares, o sea, llegaron por las urnas al poder. Es decir, que no, yo no quiero pelear la historiografía, yo quiero, si hay que pelear algo, hay que defender algo, los puntos de teoría monetaria, que es lo que estoy estudiando. Bueno, primeros gobiernos de Peralta Zurdia y Méndez Montenegro, del 63 al 70. Esto es tener muchísima suerte. ¿Qué pasa? Que se puede llegar a levantar el control de cambios. ¿Por qué? Porque los precios del café tienen una escalada enorme y otros commodities que también producía Guatemala empiezan a crecer mucho. Guatemala sacaba mucho dinero de poner impuestos a la exportación de estos artículos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Bueno, pues que el gobierno empieza a tener una fuente de ingresos muy fuerte y puede empezar a pagar la deuda que tenía con el Vanguard. Por lo tanto, el Vanguard empieza a tener cierta estabilidad y esto fue simplemente un primer amago. El control de cambios se pudo llegar a levantar básicamente porque tuvieron mucha suerte. ¿Cuál es el problema? Pues que tuvieron suerte, pero esta suerte evitó que se aprendiera la lección. Por lo tanto, ¿qué empiezan a hacer ya desde estos gobiernos, pero con especial, estos gobiernos me refiero a los gobiernos que contaba antes, a los de Peralta Zurdia y Méndez Montenegro, pero los siguientes gobiernos, Arana Osorio y sobre todo Lucas García más adelante, Lejerú García y Lucas García, empiezan a abusar del Vanguard ya de forma exagerada. Básicamente, el terremoto del año 76, el que lo financia la reconstrucción es el Vanguard. El Vanguard empieza a dar a un montón de financiamiento a entidades financieras para que a su vez promocionen vivienda y empiezan a tener abusos monetarios de todos lados. Lejerú García, por ejemplo, impulsa la creación de Chicxoy. Chicxoy se pagó, la pagó el Vanguard, básicamente Chicxoy. Puerto Quetzal en el Pacífico lo pagó el Vanguard y la carretera de la Franja Transversal del Norte, que también fue otro proyecto fuerte, lo pagó el Vanguard. Es decir, ¿cuál era el problema aquí? Pues el problema es el mismo que están poniendo ahí encima de la mesa. Oye, que no tenemos dinero, que el gobierno no tiene dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene dinero aquí en las instituciones del Estado? El Vanguard. Utilicemos al Vanguard. Error. Craso error. Claro, en los años 60 tuvieron mucha suerte porque los precios de los commodities se fueron para arriba. En los años 60 ya no hubo tanta suerte. La primera vez pudiste engañar, pero la segunda vez ya no hubo tanta suerte. Los años 80 se caracterizaron por un periodo de caída muy fuerte en los precios de las materias primas. De hecho, el término de década perdida es un término que se puede aplicar a Guatemala, pero que no necesariamente es solo Guatemala. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Pues que en el año 80-81
los déficits públicos empiezan a ser enormes, el Vanguard está financiando todos esos déficits, el Vanguard está financiando la mitad de infraestructuras del país, el Vanguard está financiando bancos públicos por ahí, por todos lados, el Infob, que era un instituto de fomento de la producción, que era un instituto industrial, básicamente está financiando a todo el mundo, aquí el Vanguard. Cuando eso pasa, pues es evidente que se está abusando de la moneda, porque todo esto se financia con nueva emisión de moneda. Cuando se empieza a abusar de la moneda, pues el tipo de cambio se empieza a depreciar y entonces empiezan a aparecer los problemas. La gente vende más a los quetzales, la gente empieza a aparecer inflación, la gente se asusta, va a por sus dólares, quiere convertir sus dólares y el Vanguard se queda sin dólares. Se queda sin dólares, no tiene dólares. Es decir, el Vanguard, por intentar sostener un tipo de cambio que ya era a todas luces insostenible, y era insostenible por su propio quehacer, que era básicamente financiar a todo el que se le aparecía por ahí, o era amigo del gobierno, o era alguien cercano al gobierno, le financiaba, toma un montón de millones para que hagas tu carretera, un montón de millones para que hagas tu empresa, para que hagas tu exportación o lo que sea. Entonces, al final, ¿qué termina ocurriendo? Pues que tiene que poner ya un control de cambios muchísimo más agresivo que el control de cambios anterior y este ya sí que no se consigue levantar hasta bastante tiempo después. Entre medias está el gobierno de Ríos Montt, que probablemente, y esto sí también es medio polémico comentarlo, es probablemente el único gobierno de todos estos, de todos los que estoy comentando, el único que realmente es financieramente responsable es el gobierno de Ríos Montt. Cosa que estuvo tan poco tiempo que no se notó nada. Entonces, pues no hizo nada, no hizo ningún cambio. O sea, podría hacer algún cambio pues derrotando a guerrilla, esas cosas, pero vamos, cambio lo que tiene que ver con las cuentas y las finanzas públicas, ninguno. Entonces, bueno, durante toda esta época se empieza a establecer ya no solo controles de cambios, sino que se establecen controles de precios, claro, inflaciones. La inflación más alta llegó a ser el del 60%. Es verdad que ya fue en periodo democrático, pero vamos, aquí había inflaciones del 30% o del 20 y tantos. Entonces empiezan a establecer el peor remedio posible contra una inflación, que es el control de cambios. El control de precios. Pues oye, que están subiendo mucho los precios de la energía. Pues ponemos un control de precios de la energía. Bueno, pues no tendremos energía. Pues pongamos un control de precios a los alquileres, que se puso. Pues no tendremos alquileres. Bueno, pues empieza a haber desabastecimientos y la población está todavía más enfadada. Por lo tanto, estos gobiernos, que como digo, no son todos gobiernos militares, sino son gobiernos, algunos militares y otros dirigidos por militares que llegan democráticamente, fueron un desastre, prácticamente todos. El único que no lo fue el más corto de todos y no consiguió hacer gran cosa, que fue el gobierno de Ríos Montt. Y con esto llegamos a la época democrática. La época democrática es una época que inicia muy mal. Es parecido a Estrada Cabrera. Si os acordáis antes, con Estrada Cabrera ha dicho, recibe un peso enfermo y lo termina de matar. Bueno, pues los primeros años, es verdad que luego no pasa esto, pero los primeros años de la era democrática pasa esto. Reciben un quetzal enfermo y casi se lo cargan, casi lo destruyen. Porque los primeros años de la era democrática, pues lo primero que hace el primer presidente es establecer extender los controles de cambio que ya habían puesto, a más artículos que ya habían puesto los gobiernos anteriores de militares o de corte militar o de inspiración militar. Claro, llega un momento que se dan cuenta de esto es un desastre, esto no funciona y lo único que está pasando es que la inflación se está acelerando. De hecho, la inflación, el año más alto creo que fue el 89, el 90. El Vanguard pasó algo interesantísimo también, interesantísimo aunque es tragicómico, que es que no solo se queda sin reservas, sino que se endeuda para conseguir más reservas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como quería mantener el tipo de cambio controlado, básicamente para darle dólares baratos a sus amigos, lo que empezó a hacer es a endeudarse con el exterior y se llegó a endeudar por unas cifras escalofriantes que podían ser pues, cercanos pues 6.500 millones de quetzales, básicamente. Y tenían reservas oficiales negativas, que yo no sé cómo se pueden tener unas reservas oficiales negativas, todavía les tengo que preguntar a los del Vanguard. Bueno, en 1991 empiezan a generar las primeras operaciones ya mucho más serias para estabilizar el quetzal. Y es el inicio de lo que se llama las operaciones de mercado abierto, que todavía se realizan hoy. ¿Qué es una operación de mercado abierto? Bueno, básicamente llega el Vanguard y el Vanguard, que básicamente le ha dado un montón de créditos al gobierno, pues ha tirado un montón de dinero a la economía. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hace el Vanguard? Lo recoge. Recoge el dinero. ¿Cómo lo recoge? Emitiendo bonos. El Vanguard emite bonos y recoge el exceso de quetzales de la economía.
Pues eso es básicamente lo que empezó a hacer desde el año 1991. Además hizo otro montón de cosas, sobre todo la más importante es que estableció un tipo de interés altísimo. Entonces un montón de capitales que estaban fuera de Guatemala vuelven a Guatemala y eso genera pues una presión favorable, en este caso, para el quetzal. Es decir, toda la presión de depreciación se empezó a de alguna manera a solventar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que, claro, el Vanguard debe ser uno de los pocos bancos centrales del mundo que tiene pérdidas. Ahora, por cierto, esto ha cambiado en los últimos años. Ahora vamos a explicar, ya estoy terminando, lo prometo, pero esto ha cambiado en los últimos años. Claro, el Vanguard, como os he dicho antes, el Vanguard empieza a emitir, empieza pues, a tener costes de la política monetaria, que es esa emisión de bonos que, como digo, todavía tiene hoy. Como es un coste que viene derivado de los problemas de deuda pública anteriores del gobierno, se llega a un acuerdo. Este acuerdo es la reforma monetaria de 2001, pero el acuerdo era tácito anterior, que el gobierno va a cubrir los déficits que tenga el Banco Central. Es decir, cuando el Banco Central tiene que estabilizar el quetzal, como se entiende que tiene pérdidas para hacerlo, y las tiene porque se endeudó de forma masiva en los años 80 por culpa del gobierno, se entiende que el gobierno le tiene que cubrir la deuda o la tiene que cubrir las pérdidas. Y el gobierno no le cubre las pérdidas. ¿Eso qué significa? Pues que cada año el Vanguard va teniendo, cada vez que miramos, el Vanguard tiene pérdidas cada vez mayores. En el año 2001 se firma la reforma monetaria. Ahora voy a hacer algunas aclaraciones sobre la reforma monetaria, pero en el año 2001 se firma esta reforma monetaria. La reforma monetaria establece que, ya en ley, ya ni acuerdo tácito ni nada, esto ya es una ley, establece que el gobierno le tiene que pagar al Banco Central. Y curiosamente, durante algunos años lo hace. Durante todos estos años el gobierno, como veis, la bomba monetaria o la deuda que tiene el gobierno con el Vanguard no crece. Pero por alguna razón, a partir de 2012, deciden que ya no, que yo te pagaba antes, pero que ahora que no me da la gana pagarte. Entonces, evidentemente, el Vanguard tiene pérdidas y el Vanguard las pérdidas las va acumulando. Esto es lo que se llama bomba monetaria. ¿Ok? ¿Por qué es una bomba monetaria? Bueno, pues porque son 27.000 millones de quetzales que tienen ahí en el año 2020 que el Vanguard le pide al gobierno y el gobierno no lo tiene en ningún lado. Esto es algo interesante porque cuando se ven los ratios de endeudamiento de Guatemala, nadie, en ningún lugar sale esto. Pero si miras al Vanguard, el Vanguard todos los años le dice, porfa, paga. Y no le paga. ¿Vale? Al menos que le paguen las pérdidas de ese año. Bueno, ¿qué se hace como digo, en el 2001 o 2002 más bien se realiza la reforma monetaria y esta reforma monetaria es bastante más conservadora que la anterior. El Vanguard tiene, no imposible, pero sí difícil prestar al gobierno. Desde luego no le puede prestar en lo que se llama emisión primaria, es decir, tú no puedes, idealmente, el director del Banco Central y el ministro de Finanzas no se pueden sentar en la misma sala. Eso es básicamente lo que significa esto. O sea, no se sientan en la misma sala, es que uno no emite moneda y el otro no emite deuda y se hablan entre ellos. Supongo que en la misma sala están, evidentemente, la Junta Monetaria. Pero la idea es que no pueden hacer negocios entre ellos. El Banco Central, si compra deuda, se lo tiene que hacer al sistema bancario. No se lo puede hacer nunca el Banco Central, el Vanguard, al gobierno. Esto es algo pues, que sí es un freno. Más cosas. El Banco Central también limita mucho la liquidez que puede dar el sistema bancario. Por lo tanto, el sistema bancario se mantiene relativamente conservador porque sabe que el Vanguard podría no ir a su ayuda. Bueno, eso es básicamente la reforma 2002. Esta reforma le viene un problemón en el 2006. Básicamente, me parece que lo tengo aquí. Bueno, estas son las pérdidas del Vanguard, para que veáis que el Vanguard todos los años tiene pérdidas, excepto en el año 2019 y 2020. Ahora os voy a explicar por qué. Bueno, lo puedo explicar ya. El Vanguard, como no le pagan y todos los años tiene pérdidas, el Vanguard ha decidido que en vez de tener las reservas monetarias en dólares o en instrumentos muy seguros, que dan un interés muy bajo, le ha dado por jugar a ser un gestor de un fondo de inversión. Entonces se creen en el Vanguard que son gestores de fondos de inversión y se han puesto a invertir como uno dice, a ver, voy a comprar una acción de Apple, pues voy a comprar, pues se han puesto a hacer algo similar. No lo hacen con acciones de Apple, pero lo hacen con fondos del mercado hipotecario de Estados Unidos, que dan un interés muy jugoso, pero que es peligroso. Para que os hagáis una idea, las reservas monetarias de Guatemala, una parte sustancial de ellas,
están invertidas en hipotecas de Estados Unidos. Si el mercado hipotecario de Estados Unidos se cae, pues a ver qué pasa. De hecho, yo supongo que en el Vanguard, en el 2020, porque cuando empezó toda la crisis, el mercado hipotecario se cayó. Solo que la Fed lo paró, empezó a comprar todas las cosas. Pero si no lo para, el Vanguard podría haber quebrado. De hecho, yo tengo un artículo por ahí, si os interesa, que se llama El día que la Fed le hizo un salvataje al Vanguard. Si la Fed no hubiera hecho eso, madre mía, el dinero que hubieran perdido. Bueno, por eso tienen beneficios ahora. ¿Por qué tienen beneficios? Porque están arriesgando las reservas. Y esto es culpa del gobierno, en realidad. Yo entiendo también al Banco Central, si es que no tienen otra opción. Todos los años tienen pérdida de 2.000 millones, de 1.500 o 1.700 millones de quetzales. Pues tendrán que hacer algo. Y ese algo es, pues, invertir en cosas arriesgadas. Las cosas arriesgadas dan más rentabilidad. Perdón. Lo último que os quería comentaros es Bancafé. Bancafé quiebra. Fue un jaleo brutal. Es la mayor quiebra de un banco desde la Gran Depresión. Y arrastró a otros bancos, de hecho arrastró al Banco de Comercio después, cosa que era mucho más pequeño. Pero claro, Bancafé fue un jaleo increíble, pues porque además había un problema de que no solo quebraba el banco, sino que hubo un problema de estafa, una estafa pura y dura. El banco generó generó unos depósitos offshore, unos depósitos fuera de Guatemala, sin que lo supieran muchos de los depositantes. Entonces, bueno, evidentemente, en Bancafé Internacional. Entonces, esto generó un problema por los que todavía supongo que hay un montón de gente dentro en la cárcel. Y aparte que, bueno, que se lo merece. Incluso si no lo sabían, que no firmen cosas que no sepan. Bueno, el caso es que pues el seguro de garantía de depósitos, que por cierto se creó también, es un fondo que se crea un poquito más adelante, pero se crea en el 2002, se hizo cargo de los depósitos que estaban dentro de Guatemala, menores a 20.000 quetzales, y los de fuera, pues muchos de ellos perdieron todo su dinero. Bueno, la crisis financiera 2007-2008 no afectó tanto a Guatemala, lo del café que os decía antes, y bueno, ahora sí que yo creo que más o menos lo que tenemos hoy en día es un sistema bancario bastante conservador, con un banco central con un problema muy grave y tiene un problema que se llama Gobierno de Guatemala. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, dejadme like y suscribíos al canal. Si queréis colaborar para que pueda seguir haciendo vídeos, os sugiero que paséis por mi cuenta de Patreon, que veréis en la descripción. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.